realidad. Cuando, por ejemplo, se descarga la cisterna del baño, hay una inteligencia artificial, porque ella automáticamente se cierra el paso de agua en el momento en que el flotador llega a la parte alta. No tiene uno que estar esperando hasta que llegue a cierto nivel y cerrar el registro. Eso sería, digamos, manual. Es, de algún modo, una inteligencia artificial muy simple, en donde un ser humano programa una máquina para que haga una determinada tarea y ya no tiene que estarla repitiendo varias veces. Y luego, digamos, hay otras inteligencias un poco más complejas. Un carro, un vehículo es una inteligencia artificial en donde una inteligencia artificial en donde después de cierto proceso de arranque el carro permanece prendido siempre y cuando tenga el combustible, ¿no? Entonces hay, digamos, a medida que va habiendo avances la tecnología en el conocimiento, van existiendo nuevas formas de hacer procesos automatizados sin que el ser humano intervenga. Eso podríamos llamarlo inteligencia artificial. Muy simple, pero es un modo de inteligencia artificial en donde ya se van viendo que las máquinas van haciendo actividades sin que el ser humano intervenga. Y un televisor, digamos, cuando tú usas un control remoto, pues el televisor sigue funcionando porque ya tiene una fuente de corriente de alimentación, tiene una señal de radiofrecuencia a través de la cual llegan las ondas de, de televisión y puede encontrar que el televisor ya sigue funcionando sin que tenga uno que hacer algún tipo de actividad. Ahora, pensemos por ejemplo en una alarma. La alarma que nos despierta, la que era manual ahí con la maquinita, que se le da cuerda al reloj. De algún modo debe ser una inteligencia artificial básica. Hoy en día, el reloj que está dentro del celular detecta la hora que es y la va comparando con la hora que uno le deja para que se despierte. Si coinciden las dos horas, lo que hace es que genera un sonido. Es por eso cuando, por decir, a las 3 de la mañana o 6 de la mañana se coloca la alarma, pues timbra, porque él va comparando la hora del reloj con la hora que yo le di y genera un timbre. Ese proceso lo va haciendo cada minuto. Cada que completan tantos minutos, él va verificando. Ese es un modo de inteligencia artificial porque uno no tiene que estar haciendo la tarea, sino que el sistema lo va generando. Son inteligencias artificiales muy básicas. Y ya después entonces son a través de un programa de computador se le dan unas instrucciones y ya no se le dice que suene la alarma, sino que una vez ocurra esto, llegue a la temperatura de 450 grados, tal máquina de refrigeración se dispare para que refrigere y tal otra máquina genere e inyecte un líquido y otra máquina haga un movimiento para que genere determinado molde de plástico, por ejemplo. Entonces, la misma instrucción que le dimos para crear una alarma es la misma instrucción que se le da para que ciertas máquinas hagan determinada labor. Y no hay que estar esperando que llegue, mirar en el termómetro que llegue a los 450 grados, ni estarle manualmente abriendo o cerrando la máquina para que inyecte el plástico y genere el molde, sino que lo hace de manera automatizada. Y esa es otra forma de inteligencia artificial.
Entonces, fíjense cómo las inteligencias artificiales han ido evolucionando. Yo empecé con el caso poniendo el ejemplo de la cisterna, que es una inteligencia artificial muy simple, pero ya después vienen unas inteligencias artificiales que es un grupo de personas da unas instrucciones a un computador, el computador le da unas instrucciones a unos aparatos para que desarrollen determinadas acciones y genera unos resultados. Entonces, luego de ese proceso ya tenemos unos moldes en plástico que pasan a otra máquina, lo depuran, lo pintan, lo empacan, en fin, y le inyectan de pronto un líquido, una gaseosa. Entonces ya tenemos una gaseosa en una botella eh, contaminable, llamémosla, que genera contaminación. Algunos lo dicen botellas descartables o no retornables, pero en realidad son envases contaminantes. Pero bueno, independientemente de ese tema, luego de eso pasa y se empaca un líquido y se empaca en 12, 20, 24 y luego se envasa en una bolsa y sale a su distribución y consumo. Entonces son máquinas que van haciendo determinadas tareas automatizadas y de algún modo hay ahí un proceso de inteligencia artificial que va haciendo que estos procesos sean mucho más prácticos. Anteriormente, por ejemplo, no sé, años 1400, 1500, hubo un artesano que fabricaba un par de zapatos que podía demorar un mes fabricando. Entonces solamente podía colocarse zapatos quienes tuvieran el dinero para pagar el trabajo del artesano, que era el trabajo de un mes. Pues imagínense cuánto podía costar un par de zapatos que demoraba un mes en ser fabricados. Mm, con el tiempo entonces ya se sacaban plantillas, se sacaban modelos y moldes, manuales también, y ya se sacaban zapatos en serie. Y luego este proceso se volvió un poco más tecnificado. Hacia el año 1900 ya aparecen unas máquinas y aparecen unos sistemas como el que inventó, bueno, no inventó, el que popularizó Henry Ford, que eran procesos y procedimientos en serie. Entonces había una banda por donde corrían todas las plantillas de los zapatos iguales y luego llegaba donde un operario le colocaba pegante a cada plantilla y pasaba por la banda a otro operario que lo que hacía era colocarle eh, la parte de encima del zapato y después pasaba a otro operario donde le colocaba algún molde para que sellara y apretara y luego pasaba a un sistema de enfriamiento del pegante, de aireado. Y ahora pues todo es automatizado, ¿no? Entonces llega la banda, corta la plantilla, piso de la zapatilla, viene y le inyecta la parte de encima y con calor la sella y ya quedó la zapatilla con todos sus diseños y su estilo listo mm, para el consumidor. Y ya las bandas no van de manera lenta, sino van a una velocidad muy rápida, produciendo miles o millones de pares de zapatos al día, con múltiples diseños y haciendo que cada par de zapatos o zapatillas tengan un costo muy inferior al que tenía cuando era un artesano el que se demoraba un mes fabricando un par de zapatos solamente para el señor feudal, que era el único que podía darse ese lujo. Entonces, a medida que va avanzando la tecnología y a medida que va avanzando todos estos procesos, pues hace que más personas tengan acceso a estos bienes y servicios. Eh, mm,
hacerlo aquí. Un segundito. Bueno, por otra parte, cuando ya en los años, bueno, comienzos del siglo XX, 910, 920, eh, aparecen las primeras máquinas informáticas, digamos los primeros computadores muy básicos. Eh, Aparecen unas sumadoras que con una serie de piñones, cuando se oprimía cada número y se le daba el botón de sumar, los piñones iban cambiando y iban generando unas sumas, una especie de abacos mecánicos que al final generaban el valor total de esas sumas, unas sumadoras mecánicas. Y luego aparecen unas máquinas con unos circuitos que en principio eran unos tubos de vacío, que fue como los primeros mecanismos que se utilizaron para manejo de información, un sistema electrónico, llamemos, que después se convirtieron los tubos de vacío en transistores y posteriormente se convirtieron en los circuitos integrados o chips, como se llaman ahora. Eso hace que el mismo caso de las zapatillas, que antes un par la fabricaban para un señor feudal y que ahora se producen de manera automática, igual ocurre con estos equipos. Los primeros tubos eran muy simples, hacían procesos muy básicos, pero ya hoy los circuitos electrónicos, además de que son nanomicroscópicos, nanomilimétricos, tienen 3 centésimas de milímetro, un chip, o sea, es muchísimo más delgado que un cabello humano y tiene millones de piezas al interior de ese chip. Y al ser más pequeño y tener más capacidades, pues puede desarrollar más procedimientos y puede procesar más información. Entonces la tecnología, al igual que las zapatillas, ha ido evolucionando con el tiempo y ha permitido que más ciudadanos en el mundo, más personas en el mundo, puedan acceder a estas tecnologías. En un comienzo, estas máquinas, computadores, eran del tamaño de una cancha de fútbol. Imagínense una cancha de fútbol que tenía unos tubos del tamaño de una pequeña zanahoria, llamemos. Eh, Apenas hacían unas pocas cosas: sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero hoy en día, un- una máquina como esta llamada móvil o celular hace miles de millones de tareas las que hacía esa máquina del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, adicional a que ha evolucionado digamos, la tecnología y ha reducido los tamaños de los dispositivos, ha aumentado eh, sus capacidades. Hoy en una millonésima de segundo un celular hace cientos y miles de cálculos que uno no alcanza a ver ahí, pues porque le parece muy normal que yo prenda el celular y me aparezcan 100 aplicaciones y que cada aplicación, una me sirva para música, la otra para ver películas, otra para hacer cuentas, otra para hablar con la familia, otra para hacer llamadas, en fin. Y todas estas cosas que aparentemente son muy simples, por detrás tienen toda una tecnología, tienen todos unos circuitos, tienen todo el conocimiento de miles de personas
que han estado desarrollando cada uno de esos procesos y que han gastado mucho tiempo, han ensayado, han fallado, han vuelto a ensayar, han fallado y así han seguido hasta ir perfeccionando cada proceso. Entonces, lo que hoy tenemos en tecnología, en computación, es el resultado de aquellas personas que alguna vez inventaron el abaco para aprender a sumar, o aquellas personas que se inventaron los alfabetos o abecedarios y se inventaron las lenguas y los lenguajes y se inventaron la electricidad y, y descubrieron y produjeron el plástico, el aluminio, el vidrio, en fin, todos los elementos constitutivos de la parte física, que en tecnología esa parte física la llaman hardware, hard que significa duro, la parte física del aparato, y las personas que dedicaron su cerebro a producir ideas para ir perfeccionando los sistemas informáticos. En un principio eran solo, como le digo, unos piñones que se le movían y alguien se ideó la forma de que eso fueran sumando, y luego lo pasaron a, mm, a botones que prendían y apagaban y dijeron cuando está prendido vale 1, cuando está apagado vale 0, y con esa lógica es que funciona hoy la tecnología de todo, de los computadores, de los videos, de las fotos, del sonido. Esos unos y ceros que después lo convirtieron en paquetes y ya este paquete se llamaba A, pero si este 10001 ya se va a llamar 4726, o este 01100001110 ya se llama amarillo, ¿cierto? Entonces, a partir de esos ceros y unos fueron construyendo lo que llamamos el software, o sea, la parte blanca, software, que es todos los programas que hacen que el celular o el computador funcione. Y finalmente todo eso es la tecnología que ha hecho que, digamos, muchos de estos desarrollos informáticos le sirvan a la humanidad, porque ya no van a estar 10 personas ahí matando de la cabeza de por qué me fallaron las cuentas, sino que va a ser un poco más automatizado, gracias a que existen unos programas. El más simple de manejar la contabilidad es una hoja de cálculo que se llama Excel, pero ya hay unos programas más avanzados que le verifican que efectivamente los números que ingresas sí sean los correctos, que coincidan con la factura, que coincidan con una serie de cosas, que me lo mandan a la autoridad de impuestos de su país, que además lo consolida y lo compara con la información contable de otras empresas para validar que efectivamente esté correcto, lo compara contra sus inventarios, contra la información que está en sus establecimientos comerciales, que todos la ropa o los productos que tenga, si sean los que tiene aquí en los inventarios. Entonces, esos desarrollos de tener un dispositivo que lee el código de barras y que lo conecta ya al computador, y que hay un dispositivo que lee la tarjeta de crédito o débito para hacer el pago, todo eso está sincronizado, es gracias a que existen unos programas y a que hubo miles o millones de personas en el mundo que fueron desarrollando el conocimiento en determinada materia, en determinado programa. Entonces, como ven, alguien descubrió el aluminio, alguien inventó el vidrio, alguien desarrolló el plástico, alguien hizo un programa de contabilidad, alguien hizo un programa para poderse conectar y pagar. El conocimiento en realidad es patrimonio de toda la humanidad. No es de ese que acabo de hacer este pequeño detalle, sino es de toda la humanidad. Y a lo que tiene acceso es que hizo ese pequeño detalle, es a usufructuar ese pequeño mejora que le hizo. Y eso lleva a un tema que es bien importante hoy, que se está discutiendo sobre si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo o no. En realidad, hace muchos años la gente tenía que trabajar 14, 16 horas, los niños
no podían estudiar, perdían sus manos, sus deditos, sus ojos, todo por estar trabajando en condiciones infrahumanas, sin una ropa adecuada, sometidos a químicos y cosas que le destruían sus pulmones y su vida. Eso, digamos, con el avance de la misma, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y con los desarrollos de los estados modernos, pues ya hay unas normas legales que regulan para que haya un mayor control en ese, digamos, que el ser humano no explote al mismo ser humano de una manera que le vulnere su dignidad humana, sino que haya unas normas mínimas para proteger su salud, su vida, para tener un espacio adicional al que tiene para trabajar, un espacio para compartir con su familia, para dedicarse a un tiempo libre, para dormir adecuadamente, para vestirse y alimentarse de manera digna. Entonces, eso ha hecho que finalmente la sociedad vaya mejorando su calidad de vida, que la tecnología y todos los desarrollos que se han hecho en realidad sean un beneficio para toda la sociedad y no solamente para unos pocos dueños, porque finalmente el dueño de los medios de producción, así acumule muchísimos dinero y riqueza, pues en su vida solamente puede gastar una ínfima parte de esa riqueza. Entonces no está bien que aunque acumule mucha riqueza, quienes la están produciendo en realidad no puedan usufructuar al menos una parte. Y entonces aquí cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia artificial, a lo que apunta es a que cada año, en la medida en que esa inteligencia artificial se vuelva más potente, digamos, y en la que medida en que esa inteligencia artificial se pueda aplicar a más sectores de la economía, a todos los sectores de la sociedad, pues ya los horarios laborales tienen que ir bajando. La tasa de ingresos debe mantenerse o irse subiendo, pero el tiempo laboral menor, porque ya muchos procesos que se hacían de manera manual van a ser automatizados y entonces el ser humano ya no necesita dedicarle las mismas 7 u 8 horas diarias que hoy se le está dedicando, sino que perfectamente en 3 o 4 horas diarias, en la medida en que vaya bajando esa necesidad social de mano de obra humana, pues se debe redistribuir a toda la población, a todos los seres, de manera que puedan disfrutar en mismas condiciones una vida digna y puedan participar tanto en el mercado laboral, que no se vuelvan digamos, inútiles de manera social, que no los excluye el mercado, sino que todos podamos participar en ese mercado, pero sin tener que estar dedicados el tiempo que tenemos hoy y mucho menos sin tener que estar dedicados el tiempo que teníamos hace 50 años de 10 o 12 horas. Entonces, ¿a qué debemos apuntarle? A que a medida que va avanzando la tecnología y los desarrollos, se vayan bajando las horas de la jornada laboral para que pues todos nos beneficiemos de manera igual y no se genere una gran masa de población que no puede ingresar al mercado laboral, por tanto no tiene ingresos y al no tener ingresos generan una bomba social en donde en algún momento puede explotar y puede generar un caos que destruya lo que ya la sociedad ha venido construyendo de manera organizada. Entonces, a las empresas tecnológicas, los estados y las grandes, digamos, los dueños de capital deben tener claro que la jornada laboral debe irse bajando. Ahora, por otro lado, este canal está basado en buscar enseñarle un poco a las empresas qué es la inteligencia artificial. Por tanto, aquí estamos esperando que las preguntas que nos hagan eh, puede ser en vivo. Voy a tratar de estar los sábados en la mañana conversando con ustedes a las 11 de la mañana, de 11 a 12, para que me hagan sus preguntas y
irles respondiendo aquí en vivo. Si hay alguna pregunta, entonces inmediatamente la contestamos, porque uno puede tener una visión de qué es la inteligencia artificial, pero quien está al otro lado, el ciudadano común, el pequeño comerciante, el dueño de una microempresa, una cafetería, un restaurante, no sabe qué es, ni para qué sirve, ni cómo lo puede utilizar. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este canal. Explicar un poco cómo en su caso particular puede ser utilizado para, digamos, para su vida cotidiana como empresario, como negocio. Básicamente es eso. El ciudadano normal, pues tiene muchos canales, muchos espacios en donde puede informarse qué es, para qué sirve, para hacer preguntas muy básicas. Pero es un empresario, un negociante, comerciante de cualquier establecimiento, lo que necesita es saber cómo lo puedo utilizar, que me beneficie, que me reduzca los costos y que pueda sacarle algún provecho a esas nuevas tecnologías tan potentes que han salido. Entonces, básicamente es eso, a eso le apuntamos con este canal. Y pues bueno, espero tener al menos un visitante en la próxima charla del sábado 19 de julio. Muchas gracias por, si llegan a toparse con este canal en algún momento de esta semana, pues genial. Y si no, pues ahí seguiremos. Espero llegar algún día a la misión número 100 de este programa. Y pues bueno, hasta aquí creo que vamos. Como le digo, no tiene un guión, simplemente es a partir de los conocimientos que en los 2 últimos años he adquirido sobre el tema de inteligencia artificial y sobre lo que podemos ir indagando. La mayoría de cosas que no sepamos las vamos a ir buscando de una vez en internet para que podamos, digamos, tener más claridad, no solamente guiarme por lo que recuerde o por lo que sepa, sino que ustedes sepan, también aprendan cómo buscar esa información directamente cuando no estemos en línea o cuando necesiten algún tipo de dato, entonces que aprendan a hacerlo sin mayores misterios. Inteligencia artificiales hay hoy en día muchas, ha avanzado muchísimo en los 2 últimos años. Esto avanza de manera, eso lo llaman geométrica, o sea, va avanzando no de uno en uno, hoy uno, al otro día al dos, al otro día tres, al otro día cuatro, sino que se va multiplicando diariamente o semanalmente o mensualmente por 2, 4, 8, 16, 32. Y hoy contamos con unas ultra tecnologías que en materia de inteligencia artificial nunca hubiéramos creído que existieran. Y en los próximos 2 años seguramente eh, avanzará rápido. Por eso es importante que nuestros empresarios, pequeños comerciantes, participen, aprendan, conozcan y vayan estando a la par con estos nuevos desarrollos. Muchas gracias por su tiempo y les deseo que tengan un muy feliz día.